Todo comenzó una tarde calurosa de agosto en un pequeño pueblo andaluz llamado Almonte, donde pasaba las vacaciones con mis abuelos. Su casa, de paredes encaladas y techos bajos, estaba en las afueras, junto a una arboleda de alcornoques que separaba el pueblo de los pastizales secos. Justo al final del sendero de tierra, había un viejo pero cuidado establo donde cuidaban con devoción a su caballo favorito, Tormento. Tormento no era el más grande ni el más veloz, pero tenía una mirada que parecía entender más de lo que cualquier animal debería. Siempre me sentí unida a él de una forma que no sabía explicar. Él me conocía. Me reconocía antes de que lo llamara. Y yo, desde niña, le contaba secretos que no osaba compartir ni con mi hermana, Lucía. Aquella tarde, cuando el cielo se cubrió de nubes y los truenos retumbaban como un presagio lejano, salí al porche con una botellita de sidra artesanal que habíamos escondido con Lucía tras el aljibe. El viento levantó las cortinas del porche y me hizo temer que Tormento se asustara con la tormenta. No lo pensé dos veces. Me puse la chaqueta tejida a mano de la abuela, agarré una linterna y tomé el sendero hacia el establo. Mi vestido era de algodón fino, corto y ajustado, con estampado de pequeñas flores rojas. No llevaba más que unas braguitas de microfibra debajo. Me sentía expuesta, pero libre. El establo olía a heno seco y madera antigua. La luz tenue de la linterna dibujaba sombras inquietas. Tormento, negro como la noche, levantó la cabeza al oír la puerta y relinchó con un sonido suave, casi como un saludo. Me acerqué en silencio. El cubo de alimento estaba vacío, y un nudo de culpa me apretó el estómago. ¿Cómo habíamos olvidado alimentarlo? Un caballo debe estar siempre saciado y feliz, decía siempre mi abuelo con ese tono grave. Me volví hacia la casa a buscar alimento, pero en el porche me crucé con Lucía. Estaba sentada, con el móvil iluminándole la cara. Tormento está con hambre, le dije. Ella alzó la vista apenas. Va a acabar apareciéndose en tus sueños, ya verás. Pero ni se te ocurra montarlo, ¿vale? Me pareció una advertencia extraña, innecesaria. Yo no pensaba montar a nadie. Solo quería asegurarme de que estaba bien. El saco de alimento era más pesado de lo que creía y al intentar arrastrarlo, caí hacia atrás. El vestido se subió hasta los muslos. En ese momento, una figura oscura apareció en la entrada del establo. Tormento. Me observaba. Su mirada era intensa, profunda, casi humana. Me incorporé con el corazón acelerado. No se movió, pero no necesitaba hacerlo. Aquella forma de mirar removía algo en mí. Algo que no tenía nombre. Volví a entrar y mientras él comía, me quedé allí, en silencio, observando cómo sus músculos se movían bajo el pelaje. No podía apartar la vista. Le hablé en voz baja, sin recordar lo que decía. Como si le confesara algo que ni yo sabía. Entonces, al acercarme más, me pisó la mano sin querer. No me hizo daño, solo fue torpeza. Solté un grito leve. Él dio un paso atrás y emitió un sonido que juraría fue un suspiro, como si se disculpara. Acaricié su frente temblorosa y él apoyó su hocico en mi hombro. Me quedé inmóvil. Fue un gesto tierno, protector. Esa noche no pude dormir. Tenía su mirada grabada en mi mente. Su aliento tibio sobre mi piel, las sombras del establo, su energía contenida. Soñé con él. En mis sueños estaba de pie frente a mí, y yo llevaba algo translúcido, como un velo. No tenía miedo. Me sentía vista, como nunca antes. Al despertar, vi una marca leve en la mano. Como un recuerdo. Lucía no dijo nada, pero me miró de forma extraña durante el desayuno. Yo fingí que todo era normal. Pero no era así. Algo había empezado. Algo que no podía detener.
Esa noche, yo sabía que volvería. Pasé el día como en un sueño, con el cuerpo presente pero la mente atrapada en los recuerdos del establo. Lucía tarareaba canciones mientras colgaba la ropa al sol, y mi abuela preparaba mermelada de higos en la cocina, sin notar cómo yo deambulaba por la casa, ausente, con el pulso inquieto y los dedos acariciando con obsesión la marca casi invisible que me había dejado Tormento en la mano. Al caer la tarde, me encerré en la habitación. Tenía el pelo mojado tras una ducha larga y silenciosa. Frente al espejo, dejé que las gotas resbalaran por mi espalda. Me puse el mismo vestido del día anterior, pero esta vez ajusté un cinturón de cuero fino a la cintura, como si dibujara mi silueta para alguien que sabría apreciar el gesto. Debajo, unas braguitas de algodón blanco con encaje discreto. Nada más. Mis pies calzaban unas botas de goma viejas, ásperas, abandonadas por mi abuela en el trastero. Me fascinaban, por lo contradictorias que eran, toscas, casi rurales, y sin embargo, hacían mis piernas parecer más delicadas. El camino al establo era el mismo, pero lo sentí diferente. La luz del sol se deshacía en naranjas y morados, y el viento olía a tierra húmeda. Al acercarme, noté que la puerta del establo ya estaba entreabierta. Como si él me esperara. Dentro, la penumbra lo envolvía. Tormento estaba de pie junto a la puerta, inmóvil, pero alerta. Sus ojos, brillantes como carbones, me siguieron hasta que estuve frente a él. Cerré la puerta con suavidad y susurré, «He vuelto». Él avanzó lentamente, sin ruido, como si respetara algo sagrado. Coloqué mi mano en su cuello, sentí el calor de su piel bajo el pelaje. Respiraba con calma, pero con una tensión latente, contenida. Cuando levanté los brazos para acariciarle detrás de las orejas, el vestido se alzó y dejó mi muslo desnudo al aire. Su aliento tibio acarició mi piel expuesta, y el escalofrío fue inmediato. No sabía si era casualidad o intención, pero su hocico rozó mi cintura. No con rudeza, sino con una ternura casi infantil. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y sentí como la piel se erizaba desde el cuello hasta las piernas. Me alejé un paso, con la respiración alterada, y me senté en una caja de madera. Crucé las piernas, con un movimiento descuidado que dejó ver más de lo que pretendía. O tal vez sí lo pretendía. Él no apartaba la mirada. Yo tampoco. Me dirigí a una vieja peineta colgada en un clavo y comencé a cepillarle la crin. Cada gesto era lento, suave. Sentía su calor en mis manos, su respiración en mi nuca. El silencio entre nosotros era denso, espeso. Cada sonido parecía amplificado. El roce del peine. Mis propias inhalaciones. Cuando terminé, él se giró y se apoyó en mí, lateralmente, su flanco contra mi pecho. Sentí su cuerpo entero, cálido, fuerte, contenidamente vivo. Me apoyé en él y cerré los ojos. No hablábamos. No hacía falta. Me incliné para besar su frente, como si lo hiciera con un niño, un amigo, pero apenas mis labios rozaron su piel, un crujido interrumpió la intimidad. Alguien o algo había abierto la puerta del establo. Me alejé de golpe. Tormento también se tensó. Dirigí la linterna hacia el sonido, pero no había nada. Solo el viento. El mismo que agitaba las hojas en la arboleda cercana. Grité, «¿Hay alguien ahí?», con un tono más fuerte del que quería. Nadie respondió. El aire se volvió más denso, como si el establo entero contuviera la respiración. Me senté en una banqueta, el vestido cayendo a un lado, revelando la piel pálida de mi pierna. Tormento se acercó con lentitud y apoyó su hocico en mis rodillas. Cerré los ojos y comencé a acariciarlo de nuevo, una y otra vez, con ritmo, sin prisa. Era un momento íntimo, sí. Pero no sucio. No prohibido.
Era como si nuestras almas se reconocieran sin necesidad de palabras. Le susurré cosas que jamás habría dicho en voz alta. Y él, en su silencio, me escuchaba. Y comprendía. Cuando regresé a casa, la luna se reflejaba en los charcos del patio. Me vi en el agua, el pelo suelto, las mejillas encendidas, el vestido desordenado. Algo en mí había cambiado. Y sabía que aún no era suficiente. El tercer día amaneció denso, con un aire que no fluía. Todo parecía estar en pausa. Yo caminaba por la casa como un fantasma, con unos pantaloncitos cortos de lino gris y una camiseta que me quedaba suelta, sin sujetador. Mi piel aún guardaba el calor de la noche anterior, como si algo me siguiera respirando desde dentro. Lucía notó mi extraño comportamiento, lo sé. Pero no dijo nada. Solo me observaba desde el otro lado del desayuno, como si esperara que confesara algo. Mi abuela hablaba del mercado, de los tomates y de los precios del aceite. Yo asentía, pero no escuchaba. Cada palabra era un eco lejano frente a lo que mi cuerpo recordaba. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, me encerré en la habitación y elegí con lentitud lo que vestiría. El vestido que elegí era suave, de un color entre lavanda y gris, sin escote, largo hasta medio muslo, ajustado al cuerpo pero de tela casi transparente con la luz. Debajo, ropa interior color piel, apenas perceptible. En los pies, unas sandalias atadas al tobillo con tiras finas que me hacían sentir como una ninfa disfrazada de campesina. Esperé a que todos se durmieran. Cuando salí, el cielo era violeta, y el aire tenía el olor metálico de la noche. Caminé hasta el establo sin encender la linterna. Solo respirando. Escuchando. Él estaba allí. Inmóvil. Pero al acercarme, se movió. Como si hubiera sentido mi llegada. Buenas noches, mi niño, susurré. Te extrañé. Tormento se acercó y rozó mi pecho con su hocico. Fue un gesto suave, lento, como si tanteara el límite de lo permitido. No me moví. Solo respiré hondo y lo abracé. Su cuerpo era sólido, cálido. Apoyé la frente contra su cuello, y mis dedos se enredaron en su crin. Permanecimos así, como si el tiempo no nos tocara. De pronto, otro ruido. Un roce en la madera, más cerca esta vez. Me separé de él con el corazón golpeando dentro de mi pecho. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Saqué la linterna y al encenderla, su luz barrió las paredes, deteniéndose sobre la montura colgada en el gancho. Nada más. El silencio era espeso, casi opresivo. No me fui. No podía. En vez de eso, me acomodé sobre un saco de heno en la esquina. El vestido se levantó ligeramente cuando me senté, dejando mis muslos al aire. Tormento se acercó, sin ruido, y volvió a poner su cabeza sobre mis piernas. Le acaricié el lomo, el cuello, detrás de las orejas. Cerré los ojos. Sentía cada músculo suyo bajo mis manos. Y entonces sucedió algo extraño. Mientras lo acariciaba, tuve la sensación de que el aire dentro del establo cambiaba. Como si una presencia invisible nos envolviera. Algo cálido, pero vibrante, como un campo eléctrico suave. Me estremecí sin frío. Tormento levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, había algo más. Algo que no podía explicar. Lo sentí como una llamada. Como si me hablara sin palabras. Lentamente me incliné hacia él y rocé su frente con los labios. En ese momento, vi algo con el rabillo del ojo. Una figura. Una sombra. Me puse de pie de golpe. Él se movió también. La linterna cayó de mi mano, giró en el suelo, y por un segundo iluminó una silueta blanca cruzando la parte trasera del establo.
Corrí hasta allí, pero no había nadie. Solo el aire temblando. Volví donde estaba. Tomé la linterna y la dirigí hacia la pared. Ahí estaba, una marca. Un círculo negro, como de hollín, con un símbolo dentro. Algo como un ojo. No lo había visto antes. Y sin embargo, parecía haber estado allí siempre. Me acerqué. La toqué. Estaba tibia. Esa noche me dormí junto a él, recostada sobre el heno, con el vestido pegado al cuerpo, sintiendo su respiración como un tambor bajo mi piel. Y antes de cerrar los ojos, juraría que lo escuché decir mi nombre. No con voz. Con el alma. Desde esa noche, todo cambió. Ya no comía igual. No hablaba igual. Mis pasos eran más suaves, mis pensamientos más lejanos. El mundo alrededor parecía un ruido constante que solo cesaba cuando cruzaba el portón del establo. Lucía me observaba en silencio, a veces con temor, otras con lástima. Mi abuela rezaba más de lo habitual frente a las estampas, y mi abuelo, sin decirlo, evitaba cruzarse conmigo en el patio. Yo lo sentía. Todos lo sentían. Algo en mí estaba transformándose. Al caer la tarde del cuarto día, elegí vestirme con algo distinto. No quería parecer la chica enamorada que busca caricias en la penumbra. No. Esta vez quería hacer otra cosa. Me puse un vestido negro, largo hasta los tobillos, de tela pesada, con cuello alto y mangas que abrazaban los brazos como si fueran un secreto. En el cuello, colgué un antiguo relicario de mi abuela, oxidado y silencioso. Recogí mi cabello en un moño firme, tirante, que me tensaba la nuca como una promesa. Caminé descalza hasta el establo. La tierra estaba fría. La noche caía rápido, como si supiera que debía ocultar lo que estaba por suceder. No encendí la linterna. Sabía que él estaría allí. Y estaba. Tormento emergió de las sombras como una figura de otro tiempo. Sus ojos brillaban con una luz que no era reflejo de nada. Lo miré. Me miró. Y sin un sonido, se arrodilló. Mi corazón se detuvo. Sentí una descarga recorriéndome la espalda. Me acerqué. Lentamente. Coloqué mi mano sobre su hocico. Estaba tibio, tembloroso. Apoyó todo su cuerpo contra el mío, y un calor inmenso me envolvió. Sentí su aliento atravesar la tela gruesa del vestido, como si no existiera. Me arrodillé junto a él, y por un instante, nuestros corazones latieron al mismo ritmo. Me senté sobre el heno, con las piernas recogidas. El vestido se tensó, marcando la forma de mis muslos, mi vientre, mi pecho. Él vino a mí y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Cerré los ojos. Todo era él. El aroma a heno y sudor animal, la vibración de su piel, el pulso bajo mi oído. Ya no eres solo un caballo, le dije. Eres mi reflejo. Eres la llave. Entonces, en un instante fugaz, una imagen cruzó mi mente, una mujer, descalza, vestida de blanco, junto a un caballo negro en medio de un campo iluminado por la luna. No era un sueño. Era un recuerdo. Pero no mío. Me levanté de golpe. El relicario se soltó de mi cuello y cayó al suelo con un sonido metálico. En ese momento, el establo se iluminó con un destello blanco, como un relámpago silencioso. Tormento se apartó, con un relincho. En la pared, la marca había cambiado, el ojo estaba abierto. Corrí a recoger el relicario. Estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido segundos antes. Lo apreté contra mi pecho. Mi respiración era errática, pero no de miedo. Era otra cosa. Una espera. Una certeza. Tormento me miró.
Y yo supe que esto no era un juego, ni una fantasía. Algo se estaba abriendo. Algo sagrado. Y yo era parte de ello. El quinto día no necesitó palabras. Desperté con la certeza de que era la última noche, o la primera. La comida no tenía sabor, las voces en la casa eran ecos apagados. Bebía solo agua. Caminaba sin destino. Mi cuerpo se volvía ligero, casi translúcido. Como si algo dentro de mí se preparara para dejarse llenar por lo desconocido. Lucía me lanzó miradas llenas de preguntas, pero no se atrevió a decir nada. Mi abuela encendió velas frente a la Virgen, murmurando oraciones con los ojos cerrados. El abuelo ni siquiera me saludó. Solo me observó desde lejos, con las cejas fruncidas. Yo entendía. Todos lo sentían. Que lo que me esperaba esa noche no tenía vuelta atrás. Al caer el sol, me vestí con lo más simple, una camisa blanca hasta las rodillas, sin ropa interior. Nada entre mi piel y el aire. Los pies descalzos. El cabello suelto, salvaje, cayendo por mi espalda como una sombra. Caminé hacia el establo como quien acude a un templo. No llevaba linterna. Al entrar, algo era diferente. El olor no era solo a heno y madera. Olía a incienso, a fuego sagrado, a algo antiguo. La marca en la pared había crecido. Ahora el ojo estaba rodeado por símbolos como runas, brillando apenas, pulsando. Tormento estaba en el centro del espacio. Inmóvil. Majestuoso. Su pelaje relucía bajo una luz que no venía de ninguna parte. Me acerqué. Estoy aquí, susurré. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. No por el viento. Tormento vino hacia mí y extendí la mano. Su lengua tibia lamió mi palma con una suavidad reverente. Algo dentro de mí se quebró, no con dolor, sino con dulzura. Como si la cáscara de mi vida anterior se abriera para dejar paso a lo verdadero. Caí de rodillas. La camisa se abrió en el pecho. No la cerré. La dejé así, permitiendo que el aire me tocara. Que la noche me reconociera. Tormento se acercó y apoyó su hocico sobre mi pecho, justo donde sentía el corazón más vivo que nunca. Entonces lo supe. No era deseo. No era pasión. Era un llamado. Yo era el receptáculo. Él, la llave. El aire en el establo se volvió helado, pero no por el clima. Sentí la presencia antes de verla. Giré lentamente la cabeza hacia la pared. En el marco oscuro, una mujer apareció. Era la misma de la visión, descalza, vestida de blanco, su cabello largo flotaba como si se moviera bajo el agua. Bajo su clavícula, un tatuaje, el mismo símbolo del establo. El mismo que brillaba en mi interior. Me miró. Luego miró a Tormento. Asintió una vez. Lenta. Solemne. Tormento relinchó. Ella desapareció como humo. No grité. No lloré. Solo entendí, lo que iba a comenzar, empezaba ahora. Apoyé mi mejilla contra el cuello de Tormento. Su calor me atravesó. Y entonces lo sentí, algo se movía bajo mi piel. Un latido nuevo. Bajé la mirada. En el interior de mi muslo, la marca. La misma. Como quemada. Como una señal viva. Me levanté de golpe. La luz del establo parpadeó. Todos los símbolos en la pared comenzaron a latir, a brillar en un idioma que no conocía pero que entendía con el cuerpo. Tormento retrocedió un paso y me miró. Su mirada era clara, ¿estás lista? La puerta se abrió de par en par. Pero no fue el viento. En el umbral, de pie bajo el cielo nocturno, estaba un hombre.
Alto. Silencioso. No lo conocía. Pero él me conocía a mí,